Cuando pregunté a qué hora sería el funeral de mi hijo Benjamín, mi nuera Valeria me miró con una sonrisa fría y me dijo: «Él ya se fue hace mucho tiempo. Lo enterramos ayer en una ceremonia íntima solo para amigos cercanos». En ese momento sentí como si me hubieran arrancado el corazón por segunda vez. No solo había perdido a mi único hijo, sino que me habían robado la oportunidad de despedirme de él. Una semana después, esa misma mujer que me había excluido del funeral de mi propio hijo, me llamó llorando desesperadamente. «¿Qué le estás haciendo a mi vida? ¿Por qué me están quitando todo?». Su voz temblaba de pánico y yo no entendía de qué me estaba hablando. Pero lo que descubrí después cambió todo. Durante 5 años pensé que mi hijo me había abandonado, que ya no me quería en su vida. Valeria me había convencido de que Benjamín estaba mejor sin mí. Yo viví con esa culpa y ese dolor, creyendo que había sido una mala madre. Sigue mi historia hasta el final y comenta la ciudad desde donde me estás viendo para saber qué tan lejos ha llegado mi relato. Mi nombre es Yolanda. Tengo 67 años y durante 42 años fui una madre soltera que se sacrificó por su único hijo. El padre de Benjamín nos abandonó cuando él tenía apenas 2 años, así que siempre fuimos solo nosotros dos contra el mundo. Trabajé doble turno en una maquiladora en Tijuana para darle todo lo que necesitaba. Vendí mis joyas, empeñé mis pocas pertenencias y hasta trabajé limpiando casas los fines de semana para pagar su universidad. Recuerdo perfectamente cuando Benjamín tenía 8 años y me preguntó por qué no teníamos dinero para ir al cine como los otros niños. Yo le expliqué que estaba ahorrando cada peso para su futuro, para que él pudiera estudiar y ser alguien importante en la vida. Ese niño me abrazó y me dijo: «Mamá, cuando sea grande te voy a comprar la casa más bonita del mundo». Y yo le creí, porque Benjamín siempre cumplía sus promesas. Durante su adolescencia trabajé turnos de 12 horas, 6 días a la semana. Mis manos se llenaron de callos, mi espalda se jorobó de tanto cargar cajas, pero cada noche cuando llegaba a casa y veía a mi hijo estudiando en la mesa de la cocina, sabía que valía la pena. Él era el mejor estudiante de su clase, siempre me presumía sus calificaciones perfectas. Cuando se graduó de ingeniero civil, lloré de orgullo en su ceremonia. Yo estaba ahí en primera fila, con mi mejor vestido que había comprado en una tienda de segunda mano, pero me sentía como la mujer más rica del mundo. Benjamín subió al pódium, tomó su diploma, y lo primero que hizo fue buscarme con la mirada y decirme: «Te amo, mamá», con los labios. Benjamín era ingeniero civil, un hombre exitoso de 35 años que había logrado construir su propia empresa de construcción. Yo estaba tan orgullosa de él. Durante años fuimos inseparables. Él me llamaba todos los días a las 7 de la mañana antes de ir al trabajo. «Buenos días, reina», me decía siempre. «¿Cómo amaneciste?». Me visitaba cada fin de semana, me llevaba al mercado, me compraba mi medicina y siempre me decía: «Mamá, todo lo que soy te lo debo a ti. Eres la mujer más fuerte que conozco». Los domingos cocinábamos juntos. Él me ayudaba a hacer tamales para vender durante la semana, y mientras trabajábamos me contaba de sus proyectos, de las casas que estaba construyendo, de sus sueños de expandir su negocio. Cuando termine el proyecto de las casas en Rosarito, me decía: «Te voy a comprar esa casita con jardín que tanto quieres». Todo cambió cuando conoció a Valeria hace 6 años. Ella era secretaria en una de las empresas donde él trabajaba como contratista. Tenía 28 años, era delgada, con cabello largo y rubio teñido, y siempre usaba tacones altos. Al principio parecía una chica dulce, siempre sonriente conmigo. «Doña Yolanda, qué gusto verla», me decía cada vez que venía a mi casa. «Benjamín me ha contado tanto de usted». Incluso me ayudaba a cocinar cuando venían a visitarme. «Enséñeme a hacer ese mole tan rico, doña Yolanda», me pedía. Y yo, ingenua de mí, pensaba que realmente quería aprender nuestras tradiciones familiares. Se quedaba a mi lado en la cocina, hacía preguntas sobre los ingredientes y yo pensaba: «Qué bueno que mi hijo encontró una mujer que respeta a su madre».
Pero después de que se casaron hace 4 años, las cosas empezaron a cambiar lentamente, tan gradualmente que al principio no me di cuenta. Primero fueron las excusas pequeñas. Ay, doña Yolanda, Benjamín está muy ocupado hoy con un cliente importante, no va a poder venir. O se quedó dormido, trabajó hasta muy tarde anoche. Luego, las visitas se volvieron más espaciadas. De cada fin de semana pasaron a cada 15 días, luego una vez al mes. Cuando yo le marcaba a Benjamín, muchas veces Valeria contestaba el teléfono. Está bañándose, doña Yolanda, le digo que le marque después. Pero las llamadas de regreso nunca llegaban. Yo no entendía qué estaba pasando. Mi hijo, que siempre había sido tan atento conmigo, parecía estar desapareciendo de mi vida. Cuando le preguntaba directamente durante nuestras cada vez más escasas visitas, él me decía: Mamá, estoy construyendo mi matrimonio, necesito tiempo con mi esposa, tienes que entender que ya no soy un niño. Sus respuestas se volvieron más frías, más distantes. El hombre cariñoso que me abrazaba cada vez que me veía ahora apenas me daba un beso rápido en la mejilla. Ya no me preguntaba cómo estaba mi salud, ya no me traía mis medicinas, ya no me ayudaba con los gastos de la casa como antes. Es normal, Yolanda, me decían mis vecinas. Los hijos se casan y se olvidan de las madres. Es la vida. Pero yo sabía que algo no estaba bien. El Benjamín que yo había criado nunca me habría abandonado así. Durante los siguientes 2 años, la distancia entre mi hijo y yo se volvió un abismo que yo no entendía cómo había aparecido. Las llamadas matutinas que habían sido sagradas durante décadas simplemente desaparecieron. Cuando yo le marcaba, casi siempre me contestaba Valeria. Buenos días, doña Yolanda, me decía con esa voz dulce que ahora me daba escalofríos. Benjamín salió muy temprano a una obra. Está súper ocupado con un proyecto nuevo. Siempre tenía una excusa perfecta. Le voy a decir que le marque, pero ya sabe cómo es esto de la construcción, no para. Los fines de semana se convirtieron en una tortura para mí. Me quedaba esperando junto al teléfono, viendo por la ventana a ver si llegaba su camioneta blanca. Preparaba su comida favorita, compraba las tortillas calientitas que tanto le gustaban, pero las horas pasaban y él no aparecía. Cuando finalmente venía a visitarme, tal vez una vez cada mes o mes y medio, ya no era el mismo. Llegaba con prisa, viendo constantemente su celular. ¿Todo bien, mijo?, le preguntaba yo. Sí, mamá, todo perfecto, solo que tengo mucho trabajo, me respondía sin mirarme a los ojos. Valeria siempre tenía alguna razón para que se fueran temprano. Ay, mi amor, se nos va a ir a hacer tarde para la reunión con los García. O, no olvides que tenemos que pasar por el súper antes de que cierre. Y Benjamín obedecía inmediatamente. Ya oíste, mamá, tenemos que irnos. Una tarde en diciembre del año pasado, decidí ir a visitarlo sin avisar. Pensé que tal vez si aparecía de sorpresa, podríamos tener una conversación como antes. Tomé 3 camiones para llegar a su casa en la colonia Hipódromo. Cuando toqué el timbre, Valeria abrió la puerta y por un momento vi algo en sus ojos que nunca había visto antes. Pánico. Doña Yolanda, qué sorpresa, me dijo, pero no me invitó a pasar inmediatamente como antes. Se quedó parada en la puerta. Benjamín no está. Se fue a ver una obra en Ensenada. No importa, mija, lo espero, le dije, y di un paso hacia adelante. Además quería platicar contigo. Cuando finalmente me dejó entrar, noté que habían quitado todas las fotos mías que antes estaban en la sala. Las fotos de su graduación donde yo aparecía a su lado, las de nosotros en Navidad, todas habían desaparecido. En su lugar había fotos solo de ellos dos, como si yo nunca hubiera existido en la vida de mi hijo. ¿Y las fotos, mija?, le pregunté tratando de sonar casual. Ah, las guardamos porque estamos remodelando, me respondió rápidamente. Ya sabe cómo es Benjamín con sus cambios. Me senté en el sofá y traté de hacer conversación. ¿Cómo está mi hijo? Lo veo muy estresado últimamente. Valeria se sentó frente a mí
y me dijo algo que nunca voy a olvidar. Mire, doña Yolanda, voy a ser honesta con usted. Benjamín está pasando por una etapa difícil. El negocio no está yendo bien y él siente mucha presión. A veces comenta que se siente, como le digo, ahogado por las responsabilidades familiares. ¿Responsabilidades familiares?, le pregunté sin entender. Usted sabe, se siente obligado a visitarla, a llamarla, a estar pendiente de sus necesidades. Él me dice que ya no es un niño, que necesita espacio para crecer como hombre. Esas palabras me atravesaron el corazón como dagas. Pero yo nunca le he exigido nada, le dije con la voz quebrada. Lo sé, doña Yolanda, pero a veces el amor de una madre puede ser, ¿cómo le explico?, muy intenso. Él necesita tiempo para extrañarla, para que las visitas sean porque él quiere, no porque se siente obligado. Me fui de esa casa llorando. En el camión de regreso, las lágrimas no paraban de salir. ¿Era cierto lo que me había dicho? Yo había sido una madre demasiado demandante. Mi amor había ahogado a mi hijo. Desde ese día traté de darle espacio. Dejé de llamarlo todos los días. Dejé de preguntarle cuándo vendría a visitarme. Esperé a que él tomara la iniciativa, pero las semanas pasaron y él no llamó. Ni una sola vez. En febrero de este año me enfermé con una infección en los pulmones. Tuve que ir sola al doctor, sola a la farmacia, sola a todo. Mis vecinas me ayudaron más que mi propio hijo. La señora Carmen de al lado me llevaba sopa caliente y me preguntaba: ¿ya habló Benjamín? ¿Sabe que está enferma? Yo le mentía. Sí, ya sabe, pero está muy ocupado con un proyecto importante. No podía admitir que mi único hijo no sabía que su madre estaba enferma, o peor aún, que tal vez sí sabía y no le importaba. Cuando me recuperé, decidí hacer un último intento. Era marzo y el cumpleaños de Benjamín se acercaba. Siempre le hacía su pastel favorito, de 3 leches desde que era niño. Pensé que tal vez esa tradición podría acercarnos de nuevo. Le marqué a Valeria porque él nunca contestaba mis llamadas. Hola, mija. Quería saber si puedo llevarle su pastel a Benjamín el sábado. Hubo una pausa larga del otro lado. Doña Yolanda, mire, la verdad es que este año vamos a celebrar diferente. Vamos a hacer una cena íntima, solo nosotros dos. Él ya no quiere celebraciones grandes. No es una celebración grande, mija. Soy solo yo con su pastel. Es que... Ay, no sé cómo decirle esto, pero Benjamín me pidió que le dijera que este año necesita un cumpleaños sin presiones familiares. Él la quiere mucho, pero necesita que respete su espacio. Esa fue la gota que derramó el vaso. Colgué el teléfono y lloré como no lloraba desde que era niña. Mi propio hijo no quería verme ni siquiera en su cumpleaños. El niño que había criado con tanto amor, que había sido mi razón de vivir durante 4 décadas, me estaba rechazando completamente. Pero lo que yo no sabía era que cada llamada que yo hacía, cada mensaje que yo dejaba, cada intento de acercarme a mi hijo, estaba siendo filtrado, manipulado y distorsionado por esa mujer que había convertido mi vida en un infierno silencioso. Los últimos meses de la vida de mi hijo fueron los más dolorosos de mi existencia. Desde aquel cumpleaños en marzo hasta su muerte en agosto, pasaron 5 meses en los que prácticamente no tuve contacto con él. 5 meses en los que viví pensando que había fallado como madre, que mi amor había sido una carga para él. En julio recibí una llamada que cambió todo. Era un martes por la tarde. Estaba viendo mis novelas cuando sonó el teléfono. Era Valeria, pero su voz sonaba diferente, nerviosa. Doña Yolanda, necesito decirle algo. Benjamín está en el hospital. Mi corazón se detuvo. ¿Qué pasó? ¿Está bien? Tuvo un accidente en la obra. Una viga le cayó encima. Está consciente, pero los doctores dicen que es grave. Está en el hospital general. Colgué el teléfono y salí corriendo de mi casa. Tomé el primer taxi que encontré y le grité al chofer: «Al hospital general, por favor, es una emergencia». Durante todo el trayecto lloré y recé.
Dios mío, no me quites a mi hijo sin que pueda pedirle perdón. No me dejes con esta culpa para siempre. Cuando llegué al hospital, corrí hacia la recepción. Busco a Benjamín Hernández. Tuvo un accidente. La enfermera me dijo el número de cuarto y yo corrí por los pasillos como loca. Cuando llegué a la puerta, ahí estaba Valeria hablando con un doctor. Me vio y su cara cambió completamente. Doña Yolanda, qué bueno que vino, me dijo, pero algo en su voz no sonaba sincero. ¿Cómo está mi hijo? ¿Puedo verlo? Ahorita está descansando. El doctor dice que no puede recibir muchas visitas. Pero yo no iba a dejar que me detuviera. Empujé la puerta y entré. Ahí estaba mi Benjamín, conectado a máquinas, con la cabeza vendada y el brazo enyesado. Cuando me vio, sus ojos se llenaron de lágrimas. Mamá, me dijo con voz débil, pensé que no ibas a venir. Esas palabras me confundieron. ¿Cómo crees, mijo? Soy tu madre. Siempre voy a estar aquí cuando me necesites. Pero Valeria me dijo que ya no querías saber de mí, que estabas muy enojada conmigo. Me quedé helada. ¿Qué? ¿Cuándo te dije eso? Benjamín me miró confundido. Hace como 3 meses cuando te marqué para invitarte a cenar y me dijiste que ya no querías que te molestáramos. Benjamín, mi amor, yo nunca recibí esa llamada. Llevo meses esperando que me busques. En ese momento vi cómo la confusión se apoderaba de su rostro. Pero Valeria me mostró los mensajes que le enviaste. Me dijo que le habías dicho que estabas harta de estar esperándome. Mijo, yo nunca he mandado ningún mensaje con Valeria, más que cuando le marco para preguntarle por ti. Valeria entró al cuarto en ese momento. El doctor dice que ya es hora de que se vaya, doña Yolanda. Benjamín necesita descansar. Pero mi hijo la detuvo. No, Valeria. Quiero que mi mamá se quede. Necesitamos hablar. Durante las siguientes 2 horas, Benjamín y yo comenzamos a juntar las piezas de un rompecabezas horrible. Él me contó que Valeria le había dicho que yo había llamado varias veces diciéndole que él era un hijo ingrato, que no me importaba si me visitaba o no. Le había mostrado mensajes de texto que supuestamente yo había enviado donde le decía cosas horribles. Mira, mamá, me dijo sacando su teléfono con la mano que podía mover. Aquí están los mensajes que enviaste. Cuando vi la pantalla, casi me desmayo. Había conversaciones completas entre Valeria y yo que jamás habían existido. Mensajes donde supuestamente yo le decía, ya no molesten, Benjamín ya es grande y no me necesita. O dile a tu esposo que si no quiere venir a verme, mejor que no venga nunca. Benjamín, mi amor, yo jamás escribí esos mensajes. Yo ni siquiera sé mandar mensajes de texto. Siempre te hablo por teléfono. Vi cómo la verdad comenzaba a iluminar su rostro. Entonces, todo este tiempo yo he estado esperándote, mijo, pensando que ya no me querías, que yo había sido una mala madre. Benjamín comenzó a llorar. Mamá, perdóname. Yo también pensé que tú ya no me querías. Valeria me decía que era mejor darte tu espacio, que las madres mexicanas eran muy intensas y que necesitabas tiempo para acostumbrarte a mi matrimonio. En ese momento entendí que mi nuera había estado jugando con nosotros como piezas de ajedrez, manipulando nuestras emociones y creando una guerra donde no había enemigos reales. Mijo, mañana cuando salgas de aquí, vamos a hablar con Valeria. Vamos a aclarar todo esto. Pero mi hijo me tomó la mano con fuerza. Mamá, hay algo más que necesitas saber. He estado investigando algunas cosas que no me cuadraban. Contraté a alguien para que me ayudara a entender qué estaba pasando realmente. ¿Qué encontraste? Mañana te voy a enseñar todo. Pero mamá, prométeme que pase lo que pase, no vas a hacer nada hasta que yo esté bien y podamos enfrentarla juntos. Esa fue la última conversación real que tuve con mi hijo. Esa noche, mientras dormía en el hospital, sufrió una embolia que los doctores no pudieron explicar. Para el amanecer, mi Benjamín se había ido para siempre. Lo que yo no sabía
era que él ya había tomado precauciones. Mi hijo había descubierto algo tan grave sobre Valeria que había cambiado completamente su testamento una semana antes del accidente. Y había dejado instrucciones muy específicas sobre lo que debía pasar después de su muerte. Los días después del funeral fueron los más extraños de mi vida. Ahí estaba yo, llorando la muerte de mi hijo, pero al mismo tiempo cargando con la rabia de saber que me habían robado sus últimos años de vida. Valeria actuaba como la viuda perfecta, llorando en público, recibiendo condolencias, pero conmigo era diferente. Doña Yolanda, me dijo el día después del entierro, necesitamos hablar de los asuntos de Benjamín. Él tenía deudas y voy a tener que vender algunas cosas. ¿Qué tipo de deudas?, le pregunté. Pues la empresa, la casa, todo está muy complicado. Creo que lo mejor es que usted no se preocupe por estos temas. Benjamín me dejó a cargo de todo. Durante esa primera semana, fingí ser la suegra quebrantada por el dolor que ella esperaba que fuera. Le seguía el juego, asentía cuando me hablaba de los problemas financieros y la dejaba tomar todas las decisiones. Pero por dentro yo estaba recordando cada palabra que mi hijo me había dicho en el hospital. Contraté a alguien para que me ayudara a entender qué estaba pasando realmente, me había dicho. Mañana te voy a enseñar todo. El problema era que él había muerto antes de poder mostrarme lo que había descubierto. Pero yo sabía que en algún lugar tenía que estar esa información. Mi hijo era muy organizado, muy detallista. Si había contratado a un investigador, tenía que haber guardado esos documentos en algún lado. La oportunidad llegó cuando Valeria me pidió que la acompañara a la casa para ayudarlas a recoger las cosas personales de Benjamín. Es que me da mucha tristeza hacer esto sola, doña Yolanda. Usted, que lo conocía tan bien, puede ayudarme a decidir qué hacer con sus cosas. Yo acepté inmediatamente. Era la oportunidad perfecta para buscar lo que mi hijo había escondido. Llegamos a la casa un jueves por la mañana. Valeria estaba extrañamente nerviosa, revisando constantemente su celular. Vamos a empezar por el closet, me dijo. Ahí están todas sus camisas y sus trajes. Mientras ella revisaba la ropa, yo observaba todo con ojos diferentes. Esta vez no era la suegra visitante, era una detective buscando evidencias. Noté que había una caja fuerte pequeña en el closet que antes no había visto. ¿Y esa caja, mija?, le pregunté señalándola. Ah, esa. Tiene puros papeles aburridos del trabajo. Contratos y esas cosas. Yo no sé la combinación, va a tener que venir un cerrajero. Pero yo sí sabía la combinación. Era el día de nuestro cumpleaños. Benjamín y yo habíamos nacido el mismo día, con exactamente 32 años de diferencia. Él siempre decía que había sido el mejor regalo de cumpleaños de mi vida. La combinación tenía que ser 1504, 15 de abril. Deje que pruebe, le dije. A lo mejor es su fecha de nacimiento o algo así. Valeria se puso tensa. No creo que sea tan fácil, doña Yolanda. Pero yo ya estaba girando los números. 1504. Clic. La caja se abrió. Adentro había folders perfectamente organizados con el nombre de mi hijo. Y el primero que vi me hizo temblar las manos. Investigación, Valeria Morales, confidencial. ¿Qué es eso?, preguntó Valeria acercándose rápidamente. Parece que son papeles del seguro. Le mentí cerrando el folder rápidamente. Documentos legales. Mejor dejemos que el abogado revise todo esto. Sí, mejor, dijo ella, pero noté que estaba sudando. Esa tarde me llevé 3 folders escondidos en mi bolsa. Le dije a Valeria que me sentía mal y que mejor me iba a casa a descansar. Ella no puso objeción, parecía aliviada de que me fuera. Cuando llegué a mi casa, cerré todas las cortinas, desconecté el teléfono y me senté en mi mesa de cocina a leer lo que mi hijo había descubierto. Lo que encontré me dejó sin aliento. El investigador se llamaba Ricardo Sánchez. Era un detective privado con oficina en la zona centro. Su reporte tenía fecha del 10 de julio, apenas 2 semanas antes del accidente de Benjamín.
El documento tenía 47 páginas de evidencias fotográficas, conversaciones grabadas y registros telefónicos. Valeria no solo había estado interceptando mis llamadas y mensajes, también había estado desviando dinero de la empresa de mi hijo a cuentas personales. Había falsificado mi firma en documentos, había mentido sobre conversaciones que nunca existieron y, lo más impactante, tenía un amante desde hace 2 años. Se llamaba Sergio Mendoza. Era el contador de la empresa de construcción. En las fotos los veía besándose en restaurantes, entrando a moteles, abrazados en el parque. Y había grabaciones de audio donde ellos dos planeaban cómo deshacerse de Benjamín para quedarse con todo el dinero. En una de esas grabaciones, que había sido tomada en un restaurante, escuché a Valeria decir: «Ya casi convenzo a Benjamín de que su mamá está loca. Le dije que ella me ha estado amenazando por teléfono. En unos meses más, él no va a querer saber nada de esa vieja». Y la voz de Sergio respondía: «Perfecto. Mientras menos familia tenga cerca, mejor para nosotros. Cuando tengamos todo el control de la empresa, podemos empezar a vender los proyectos». Había también copias de cheques que ella había falsificado, retiros de cuentas bancarias que mi hijo no había autorizado y contratos fraudulentos que había firmado usando la identidad de Benjamín. Pero lo que más me impactó fue encontrar un sobre sellado con mi nombre escrito con la letra de mi hijo. Adentro había una carta que decía: «Mamá, si estás leyendo esto es porque algo me pasó y no pude darte esta información personalmente. He descubierto que Valeria nos ha estado manipulando durante años. Tú nunca dejaste de llamarme. Tú nunca dijiste las cosas horribles que ella me aseguró que habías dicho. Ella interceptaba tus llamadas y creaba mensajes falsos. Mamá, perdóname por haberte creído. Perdóname por haberte alejado de mi vida cuando tú eres lo más importante que tengo. He cambiado mi testamento y he tomado medidas legales. El licenciado Martínez tiene todas las instrucciones. Te amo, mi hijo Benjamín». Lloré hasta quedarme sin lágrimas. Mi hijo había descubierto la verdad, pero había muerto antes de poder confrontar a esa mujer. Ahora era mi responsabilidad hacer justicia por los dos. Durante los siguientes días, actué como si no supiera nada. Cuando Valeria me llamaba para preguntarme cómo estaba, yo le respondía con voz quebrada: «Muy mal, mija. No sé cómo voy a seguir viviendo sin mi hijo». «No se preocupe, doña Yolanda. Yo la voy a cuidar. Somos las 2 mujeres que más amamos a Benjamín». ¡Qué ironía! La mujer que había destruido la relación con mi hijo ahora se hacía la protectora. Pero yo ya tenía un plan. El licenciado Martínez me había citado para el lunes siguiente, para la lectura del testamento. Valeria estaba muy confiada, segura de que iba a heredar todo. Lo que ella no sabía era que mi hijo había reescrito completamente su testamento después de descubrir sus mentiras. Y yo tenía una sorpresa especial preparada para ese día. Una sorpresa que iba a cambiar su vida para siempre. El lunes llegó como una mañana de justicia. Me levanté temprano, me puse mi mejor vestido negro y mis aretes de perlas que Benjamín me había regalado en mi último cumpleaños. Quería estar presentable para lo que iba a ser el día más importante de mi vida. La cita en el despacho del licenciado Martínez era a las 10 de la mañana. Llegué 15 minutos antes y me senté en la sala de espera. A las 10 en punto llegó Valeria, vestida completamente de negro, con lentes oscuros y pañuelos en la mano. Una actuación perfecta de la viuda doliente. «Doña Yolanda, qué bueno verla», me dijo dándome un abrazo falso. «Espero que este trámite sea rápido. Estos asuntos legales me ponen muy nerviosa». «No se preocupe, mija. Ya pronto vamos a saber cuáles eran los deseos de mi hijo». El licenciado Martínez nos hizo pasar a su oficina. Era un hombre mayor de unos 60 años, con lentes y un escritorio lleno de documentos. Nos pidió que nos sentáramos y comenzó con las formalidades. «Señoras, lamento mucho la pérdida de Benjamín. Era un joven muy inteligente y previsivo. Hemos venido hoy para la lectura de su testamento
que fue modificado por última vez el día 18 de julio de este año. Valeria se enderezó en su silla. ¿Modificado? ¿Cuándo? 2 semanas antes de su fallecimiento. Don Benjamín vino personalmente a hacer estos cambios y me pidió que siguiera sus instrucciones al pie de la letra. El licenciado abrió un sobre sellado y comenzó a leer. Yo, Benjamín Hernández López, en pleno uso de mis facultades mentales, declaro este como mi último testamento y voluntad. Valeria tomó mi mano, supuestamente para darse valor, pero yo sentía cómo temblaba. Primero, quiero aclarar que he descubierto actos de manipulación y fraude por parte de mi esposa, Valeria Morales. He contratado los servicios del detective privado Ricardo Sánchez para documentar estas actividades, y toda la evidencia ha sido entregada a mi abogado. La cara de Valeria se puso blanca como papel. ¿Qué? ¿De qué está hablando? El licenciado continuó leyendo. Mi esposa ha estado interceptando las comunicaciones entre mi madre y yo durante los últimos 2 años. Ha falsificado mensajes, ha mentido sobre conversaciones que nunca existieron y ha creado una separación artificial entre mi madre y yo basada en engaños. Esto es una mentira, gritó Valeria levantándose de la silla. Benjamín estaba confundido, estaba bajo mucho estrés. Siéntese, por favor, le dijo el licenciado con autoridad. Todavía no termino. Además, mi esposa ha estado desviando fondos de mi empresa hacia cuentas personales. Ha falsificado mi firma en documentos y mantiene una relación extramarital con el contador de mi empresa, Sergio Mendoza. Valeria se desplomó en la silla. No, esto no puede estar pasando. Por lo tanto, continuó el licenciado, dejo todos mis bienes a mi madre, Yolanda López de Hernández. Esto incluye la empresa de construcción, la casa familiar, todas las cuentas bancarias, vehículos e inversiones. Yo me mantuve callada, pero por dentro sentía como si mi hijo estuviera ahí conmigo, luchando por la justicia que merecíamos. A mi esposa, Valeria Morales, le dejo únicamente la cantidad de 5,000 pesos y una carta personal. El licenciado me entregó un sobre a mí y otro más pequeño a Valeria. Señora Yolanda, en este sobre están todas las llaves, documentos legales y evidencias que su hijo recopiló. También hay instrucciones específicas sobre cómo proceder con las denuncias penales. Valeria abrió su carta con manos temblorosas y comenzó a leer en voz alta. Valeria, espero que estos 5,000 pesos te alcancen para irte muy lejos de aquí. He descubierto cada una de tus mentiras. Sé lo del dinero robado. Sé lo de Sergio. Sé cómo manipulaste a mi madre y a mí. La única razón por la que no te denuncié antes de morir es porque quería que mi madre fuera quien decidiera tu destino. Ahora ella tiene todo el poder sobre tu futuro. Que Dios te perdone porque yo no puedo hacerlo. Valeria tiró la carta al suelo y me miró con una cara que nunca le había visto. Ya no era la nuera dulce y manipuladora. Era una mujer desesperada y furiosa. Usted le metió ideas raras en la cabeza. Usted lo envenenó contra mí. Yo no le metí nada en la cabeza, Valeria. Él descubrió solo lo que tú eres realmente. No puede ser, yo era su esposa. Tengo derechos. El licenciado intervino. Señora Morales, me temo que según las leyes mexicanas, cuando existe evidencia de fraude y adulterio, el cónyuge pierde todos los derechos hereditarios. Su esposo tenía derecho legal de desheredarla completamente. Pero yo necesito el dinero. Tengo deudas, tengo compromisos. Esos no son problemas de mi cliente, respondió el licenciado. Señora Yolanda, ¿quiere que procedamos con las denuncias penales que su hijo preparó? En ese momento, todas las miradas estaban sobre mí. Valeria me veía con una mezcla de terror y súplica. El licenciado esperaba mis instrucciones, y yo sentía la presencia de mi hijo, esperando que hiciera justicia. Valeria, le dije con voz calmada pero firme, durante 2 años tú me robaste lo más valioso que tenía, el tiempo con mi hijo. Me hiciste creer que él ya no me quería, que yo había sido una mala madre.
Me robaste sus últimos años de vida. Doña Yolanda, lo siento, tú no sientes nada. Si sintieras algo, no habrías hecho lo que hiciste. Pero ¿sabes qué, Valeria? Mi hijo me dejó el poder de decidir qué hacer contigo. Me levanté de la silla y la miré directamente a los ojos. Te voy a dar dos opciones. Primera opción, procedo con todas las denuncias penales. Con la evidencia que tengo, vas a ir a la cárcel por fraude, falsificación de documentos y robo. Con tu historial, probablemente sean entre 5 y 10 años. Valeria comenzó a llorar descontroladamente. Segunda opción, te vas de esta ciudad hoy mismo. Desapareces de mi vida para siempre. Firmas un documento donde confiesas todo y te comprometes a nunca volver a molestarme. A cambio, yo no presento las denuncias. ¿Y Sergio? Preguntó con voz quebrada. ¿Sergio también se va contigo o también va a la cárcel? Ustedes deciden. Valeria se quedó callada por unos minutos procesando sus opciones. Finalmente habló. ¿Cuánto tiempo tengo? Hasta las 6 de la tarde de hoy. Si a las 6:01 sigues en esta ciudad, mañana mismo voy a la fiscalía con toda la evidencia. Pero mis cosas, mi ropa, tus cosas las puedes recoger bajo supervisión del licenciado. Tienes 2 horas para empacar lo esencial. El resto se queda. Valeria se levantó temblando. Esto no se va a quedar así. Voy a pelear esto en los tribunales. Perfecto, le respondí. Mientras tanto vas a estar en la cárcel esperando el juicio. Tú decides. Salió de la oficina como un huracán, gritando y maldiciendo. Pero yo me quedé tranquila. Por primera vez en años sentía paz. El licenciado me miró con admiración. Señora Yolanda, su hijo estaría muy orgulloso de usted. Licenciado, proceda con todos los trámites para transferir las propiedades a mi nombre y prepare los documentos de denuncia por si los necesito esta noche. Con mucho gusto. Su hijo fue muy sabio al dejarlas usted a cargo de la justicia. Cuando salí de esa oficina, ya no era la misma mujer que había entrado. Ya no era la madre manipulada y confundida. Era una mujer que había recuperado no solo a su hijo, sino también su dignidad y su poder. Esa misma tarde a las 5:30, vi desde la ventana de mi casa como Valeria y Sergio cargaban maletas en un carro y se iban para siempre. No voltearon a ver mi casa, no se despidieron, simplemente desaparecieron como las ratas que eran. A las 6:05 de la tarde, mi teléfono sonó. Era el licenciado Martínez. Señora Yolanda, quería confirmarle que efectivamente salieron de la ciudad. Mis contactos en la carretera me confirmaron que cruzaron hacia Guadalajara. También firmaron los documentos de confesión antes de irse. Perfecto, licenciado. Muchas gracias. Ah, y señora, hay una cosa más que su hijo me pidió que le entregara después de que todo esto terminara. Al día siguiente fui a su oficina y me entregó una caja de madera con mi nombre grabado. Adentro había fotos de nosotros dos, desde que Benjamín era bebé hasta hace apenas un año. También había un sobre con dinero y una nota que decía: Mamá, este dinero es para que te compres esa casita con jardín que siempre soñaste. Te amo para siempre, tu hijo Benjamín. Lloré, pero esta vez fueron lágrimas de alegría y de paz. Los siguientes meses fueron de transformación completa. Primero, puse la empresa de construcción en manos de un administrador de confianza que me recomendó el licenciado. La empresa tenía contratos por valor de 2 millones de pesos y proyectos que seguían generando ingresos. Segundo, vendí la casa donde Valeria había vivido con mi hijo. No podía conservar un lugar que tenía tantos recuerdos amargos. Con ese dinero compré exactamente lo que Benjamín quería para mí. Una casita pequeña, pero hermosa, en una zona tranquila, con un jardín donde ahora cultivo flores y verduras. Pero lo más importante fue lo que descubrí después. Cuando revisé todos los documentos de la empresa, encontré algo increíble. Valeria había estado robando dinero, sí, pero mi hijo lo sabía desde hacía meses y había estado documentando todo. Él había recuperado casi todo el dinero
y lo había puesto en una cuenta de ahorros especial. En total, mi hijo me había dejado una herencia de casi 4 millones de pesos entre propiedades, la empresa, las cuentas bancarias y las inversiones. Dinero que Valeria creía que iba a ser suyo. 3 meses después de la lectura del testamento, decidí hacer algo que nunca había hecho en mi vida: un viaje. Me fui 15 días a Puerto Vallarta, me hospedé en un hotel frente al mar, comí en restaurantes caros y me compré ropa bonita. Por primera vez en mi vida, gasté dinero en mí misma sin sentir culpa. Una noche, mientras caminaba por la playa, mi celular sonó. Era un número desconocido. «¿Señora Yolanda?» Era la voz de Valeria. «¿Qué quieres?» «Señora, por favor, necesito pedirle un favor. Las cosas no nos han ido bien. Sergio me dejó y me robó el dinero que teníamos. Estoy viviendo en un cuarto de azotea en Guadalajara y no tengo trabajo. ¿Y qué quieres que haga yo? Por favor, déjeme regresar. Prometo que voy a ser diferente. Prometo que voy a respetar la memoria de Benjamín». Me quedé callada por un momento, escuchando las olas del mar. Luego le respondí: «Valeria, ¿tú recuerdas lo que me dijiste cuando pregunté por el funeral de mi hijo?» «Sí, pero yo...» «Me dijiste que él ya se había ido hace mucho tiempo, que lo habían enterrado sin mí. Pues ¿sabes qué? Para mí tú también ya te fuiste hace mucho tiempo. Ya no existes en mi vida». «Pero doña Yolanda, yo puedo cambiar, yo...» «No, Valeria. Las segundas oportunidades son para la gente que comete errores, no para la gente que destruye familias por años con mentiras y manipulaciones. Tú tuviste miles de oportunidades de ser honesta y elegiste ser malvada cada vez. Por favor, solo necesito dinero para... El único dinero que vas a recibir de mí son los 5,000 pesos que mi hijo te dejó. Ni un peso más. Y no vuelvas a llamarme jamás, porque la próxima vez sí voy a proceder con las denuncias penales». Colgué el teléfono y lo apagué. Esa era la última vez que iba a hablar con esa mujer. 6 meses después, una vecina me contó que había visto a Valeria trabajando de mesera en un restaurante de comida rápida en otra ciudad. «Se ve muy mal, señora Yolanda, muy demacrada». Yo no sentí lástima, sentí justicia. Hoy, 1 año después de la muerte de mi hijo, mi vida es completamente diferente. Vivo en mi casita con jardín, tengo suficiente dinero para no preocuparme nunca más por nada, y he encontrado una paz que no tenía desde hace años. Todas las mañanas, cuando riego mis plantas, les hablo a Benjamín. Le cuento cómo está el jardín, le digo que lo amo, y le agradezco por haber sido tan inteligente y tan valiente para dejarme las herramientas para hacer justicia. También he usado parte del dinero para ayudar a otras mujeres que están pasando por situaciones similares. He apoyado a 3 madres de mi colonia que tienen problemas con nueras abusivas y les he pagado abogados para que defiendan sus derechos. A veces la gente me pregunta si no me siento mal por lo que le pasó a Valeria. Mi respuesta siempre es la misma. Ella recibió exactamente las consecuencias de sus acciones, ni más ni menos. Mi hijo me enseñó algo muy importante antes de morir: que el amor verdadero no se deja manipular y que la justicia a veces llega de formas que nunca esperamos. Si estás viviendo algo similar a lo que yo viví, si hay alguien en tu familia que te está manipulando, que te está separando de las personas que amas, no te quedes callada. No permitas que destruyan tus relaciones con mentiras. Busca ayuda, documenta todo, y nunca olvides que tienes derecho a conocer la verdad. Y si eres una persona que está manipulando a otros, que está creando conflictos donde no los hay, recuerda que la verdad siempre sale a la luz. Y cuando salga, vas a tener que enfrentar las consecuencias de todo el daño que causaste. Mi nombre es Yolanda, tengo 67 años, y esta es la historia de cómo recuperé a mi hijo después de su muerte y cómo encontré justicia cuando ya creía que era imposible. ¿Qué harías tú en mi lugar? ¿Has pasado por algo similar con familiares manipuladores? Cuéntame tu historia en los comentarios. A veces solo necesitamos saber que no estamos solos en esta lucha.